conferencia acerca de la reforma tributaria estructural, Ley 1819 del 2016. Vamos a leer muy rápidamente el programa de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, a partir de este momento y hasta las 10:30 de la mañana, vamos a ver los temas de IVA principalmente. Luego, de 10:30 a 11 de la mañana, vamos a tener una sesión de preguntas, 30 minutos de preguntas. La dinámica de las preguntas, ¿cómo va a ser? Muy sencillo. Nuestros modelos van a estar cada una con un micrófono. La persona que quiere hacer una pregunta levanta la mano, la modelo se acerca con el micrófono para que haga la pregunta correspondiente, ¿ok? Y nuestro expositor va a responder las preguntas. Bien. Muy bien, a las 11 vamos a tener un break de 30 minutos para volver a iniciar nuevamente. Luego ya con temas principalmente de impuestos territoriales. Esto nos va a llevar hasta las 12:45, de 12:45 a 1:15, igualmente sesión de preguntas. De 1:15 a 2:30 viene el almuerzo. A las 2:30 estamos nuevamente aquí. Y de 2:30 a 5:30 va sesión de principalmente impuestos sobre la renta, personas naturales y jurídicas y régimen tributario especial. De 5:30 a 6, como les indiqué, va a haber sesión de preguntas, va a haber un pequeño break de 15 minutos a las 4 de la tarde, eso va a ser en las horas de la tarde. Bien, vamos directamente con el tema de IVA específicamente y vamos a presentar a nuestro primer conferencista, el doctor José Elber Castañeda Durán. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. El señor José Elber es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con maestría en Derecho con énfasis en Tributación de la Universidad Externado de Colombia. Realizó una especialización en Gerencia de Administración Tributaria en la Universidad Externado de Colombia, igualmente una especialización en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario. Fue conjuez del Consejo de Estado, sección cuarta, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Desde el 93, dedicado al ejercicio de la profesión de abogado en el área del derecho tributario en la firma Castañeda Consultores. 2 años como director de impuestos del Instituto de Fomento Industrial IFI. Durante 10 años, funcionario de la DIAN en la subdirección jurídica, emitiendo conceptos de IVA específicamente. Profesor en maestría en Derecho con énfasis en Tributación en la Universidad Externado de Colombia desde el año 2012. Profesor de IVA desde el 84 en las especializaciones de impuestos en la Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de Santo Tomás de Bogotá y de Bucaramanga, Universidad Libre de Cali y Cúcuta, Universidad de Caldas en Manizales, Universidad Tecnológico Confenalco de Cartagena. Conferencista invitado para temas de IVA en el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia y el Instituto Nacional de Contadores Públicos y autor de diversos libros acerca del IVA. Entonces, dimos la bienvenida al doctor José Elber Castañeda con un aplauso, por favor. Muy buenos días. Vamos a comenzar de una vez y desde luego gusto inmenso de poder compartir con ustedes estos temas que para efectos del IVA de verdad trae unos enredos que vamos a tratar de dejar lo más claros posibles. Cuando nosotros hablamos de el IVA, tenemos que ubicarnos dentro de este contexto de los impuestos al gasto, comenzando por entender que es un impuesto instantáneo, no es un impuesto de periodo como de renta. Entonces, y que
el IVA pues es el modelo y que debía desarrollarse como que ese impuesto es suficiente que se organice, se trabaje alrededor de eso. Pero ¿qué han venido haciendo? Desde la ley 1607, agregando impuestos al gasto, al consumo específicamente, entonces, impuesto nacional al consumo. Entonces nosotros teníamos a la telefonía móvil, vehículos, comidas en restaurantes, bebidas en bares, y ahora le agregan impuesto nacional al consumo a las bolsas plásticas, a la maracachafa, ya entró la cannabis. Ya cuando el Estado comienza a aplicarle impuestos es un proceso que ya sabe uno hacia dónde se dirige, porque es a lo medicinal, pero la materia prima, ¿qué va a pasar con eso? Pues ya se comienza a trabajar con un impuesto al consumo allí. A la gasolina, CPM, impuesto al carbono, contribución para fiscal, combustible. Entonces, son todos impuestos al consumo. En la Comunidad Andina de Naciones, nosotros recordamos cómo veníamos con un IVA que tenían tarifas del 20, 25, 35, y lo que hace allí la Comunidad Andina es que el IVA, la máxima es el 19 y ya listo, ya se cumplió la meta, ya llega a 19. Pero autoriza también, está en los convenios, que aparte de eso se le aplique impuesto al consumo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de aquí en adelante en cada reforma? Más impuestos al consumo, pero dejándolo IVA y aparte impuesto al consumo. Entonces, básicamente es ese paso el que se está dando frente a este impuesto al consumo. Y el otro, y no confundirlo y tener la claridad que hay otro impuesto al consumo, pero es impuesto departamental, que aplica al productor y al importador, a los productores y a los importadores. Y entonces tenemos impuesto departamental al consumo de licores, vinos y similares, que en este momento tuvo un cambio especial porque los licores tenían IVA, pero el IVA que se liquidaba quedaba metido dentro del impuesto al consumo. Y entonces, antes de la reforma, que es la ley 1819, salió la ley 1816, que reguló estos impuestos departamentales al consumo de licores. Y de allí sacaron la ley, el artículo 32 de la ley 1816, que los licores pasan a ser gravados con IVA. Entonces ya es sale aparte del IVA y entonces ya los licores comienzan su proceso de IVA normal como cualquier otro producto, porque lo tenemos ahí como excluido. Entonces ahora ya queda grabado. Y queda grabado a nivel plurifásico. Lo mismo que están los cigarrillos. Los cigarrillos tienen IVA a nivel plurifásico y tienen impuesto departamental al consumo a nivel monofásico en la producción, diferente al impuesto nacional al consumo, que también es monofásico, pero en la última fase. Nosotros aquí distinguimos una primera fase siempre, que es la producción y la importación. Una fase intermedia cuando el que compra para vender, compra y vende, y una fase final, aquella que el último vende a consumidor final. Que entonces, si hablamos de impuestos nacionales al consumo, se aplica monofásico, pero en la última fase, cuando se le vende al consumidor final. Si hablamos de impuestos departamentales al consumo, es monofásico también, pero en la primera fase. Eso nos permite a nosotros distinguir y diferenciar y saber problemas como con el impuesto al consumo, que si las panaderías, que quién aplica, que si el uno compra almuerzos para vender almuerzos, y entonces que quién es el que aplica el impuesto. Entonces, el impuesto nacional al consumo es la última fase, el que le vende al consumidor final. Entonces, en esas condiciones vamos a hablar de el modelo de impuesto al gasto que más generalizado está, que es el IVA. Entonces, nosotros al hablar de este impuesto como de cualquier otro impuesto, nosotros tenemos siempre que definirle el hecho generador. Eso nos permite nosotros hacer diferencia, porque si uno dice que lo que está grabado es el expendio de comidas, está hablando de un servicio de expendio.
Y si estamos hablando de IVA, un hecho generador, la venta de bienes, entonces vender pan no es impuesto al consumo. Depende si el pan está en la prestación del servicio con café o con atención como servicio. Y entonces nosotros comenzamos y encuentra uno por todos lados a enredar que una panadería siempre que vende panes tiene que cobrar impuesto al consumo. La panadería que si vende panes, y los panes son bienes corporales muebles que están o excluidos, o están al 5, o están al 16, entonces hay que diferenciar eso. Por eso la insistencia en que tenemos que ubicarnos en un hecho generador. Para efectos del IVA, en esta reforma le hicieron cambios al hecho generador. Entonces, en estos cambios, ¿qué tenemos? Hecho generador, el primero que existía, que era la venta de bienes corporales muebles. Le agregan inmuebles. Le agregaron la venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial. Y al servicios le agregaron el aspecto territorial. Ya vamos a mirarlos en forma individual. Y a las importaciones fue el único que quedó igual. Y la circulación, venta o operación de juegos de suerte de azar, que le agregan unos juegos excluidos cuando son exclusivamente por Internet. Entonces, de esos hechos generadores, nosotros vamos a revisar cada uno en forma independiente. Pero antes de eso, el aspecto temporal. Entonces, el hecho generador, definirlo en qué consiste. Tiene aspecto personal, que es las personas que intervienen en la realización de ese hecho generador. Lo que tenemos en IVA, el responsable del IVA. El aspecto cuantitativo, la base gravable que debe aplicar, entonces, ¿cuáles bases gravables especiales? El aspecto temporal, en el tiempo, cómo aplica, y el aspecto territorial. Entonces, estos dos aspectos, el espacial en los servicios, hay un cambio total, que es lo que nos va a permitir entender qué es lo que quedó, es del aspecto territorial, el aspecto espacial. Quiero aquí, en general, y manejar con relación al hecho generador y con relación al IVA, el aspecto temporal, que ha dado muchísimo que hablar. Entonces, en este caso, primero nosotros nos ubicamos en que estamos frente a un impuesto instantáneo, no como renta, que es de periodo que dice aplica a partir del periodo siguiente. IVA no, IVA en general aplica a partir de la promulgación de la ley. Y la ley fue firmada el 29 de diciembre del 2016. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar excepciones. Y entonces una excepción, que contratos celebrados con el Estado, sí. Si el contrato fue celebrado el 30 de diciembre, ya fue aplicado, ya fue celebrado el contrato en vigencia de la nueva ley. No es el año pasado, es que el IVA aplica a partir de la promulgación, salvo las excepciones que estén ahí mismo en la norma. Entonces veamos algunas excepciones. Esto lo digo porque es que con renta, que es un impuesto de periodo, sí aplica a partir del periodo siguiente. Eso es claro, pero eso con IVA y con estos impuestos al consumo, impuestos al gasto, no, porque son impuestos de naturaleza diferente. ¿Por qué decimos que es un impuesto instantáneo? Porque el hecho generador es un contrato, y celebrado el contrato está dándose el hecho generador. Entonces no es en el periodo lo que ocurra, no, es en el instante en que se celebra el contrato. Ahora, sí, lo que pasa es que para rendirle cuentas al Estado, para cumplir formalidades, no se puede hacer por cada contrato, entonces se acumulan hechos generadores de periodos, y por eso a ratos dicen que anual o bimestral o cuatrimestral, podría ser semanal, no hay problema. ¿Cómo quedó? Es lo que tenemos que revisar. Excepciones a esa norma de vigencia, general de la ley, 29 de diciembre. Entonces está el artículo 185 para el artículo 468 raya 1, que agregó un bien gravado al 5%,
que va a ser bien complicado de manejar, daré pues lo que yo entiendo para ese manejo, pero en este momento es con relación a la primera venta de unidades de vivienda. No es que un constructor hizo la primera venta y entonces de ahí para adelante. No, con relación a cada inmueble, la primera venta que se haga de ese inmueble. De tal manera que si ese inmueble del constructor se lo vendió a una persona y él lo vende, ya esa es segunda venta. No lo entendamos como que la primera venta que hizo, entonces de ahí para adelante eso no tendría sentido. Es cada inmueble individual cuando se vende la primera vez. Ahí es el momento donde aplica el IVA. De ahí para adelante, la segunda venta ya no aplica. 26.080 VTs, pero mire lo que dice el parágrafo transitorio. Estará excluida la venta de las unidades de vivienda nueva a que hace referencia el numeral primero, siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento de separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de vinculación al fideicomiso y o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del 2017. Quiere decir que todas las ventas que se hagan de estos inmuebles en este año 2017 hasta el último instante, el 31 de diciembre del 2017, serán ventas excluidas. ¿Eso qué quiere decir? Que no aplica el IVA todavía y que aplica a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, esa vigencia está planteada en esas condiciones. Pero, ¿qué tenemos que hacer? El problema es que cuando comience a vender el 2017, muy seguramente han sido construidos en el 2018, perdón, comienza a vender el 2018, muy seguramente ha sido construido el 2017, y es posible que de antes, porque ellos están ahí, y cuando comiencen a vender, van a tener que manejar allá el IVA, van a recaudar IVA, ¿y qué IVA le van a descontar? Quiere decir eso que desde ya van a tener que preparar en la construcción de esos cómo es el IVA para cada unidad, y entonces eso va a ser complejísimo, que a cada unidad tenga que tenerle como un centro de costos. Discúlpeme un poco el término, yo soy abogado y ustedes, contadores, manejan mucho mejor, pero la idea es esa, para cada unidad un centro de costos es individual y a ese, cuando lo venda, va a recaudar un IVA, y los IVAs que pagó para ese inmueble, debe tenerlos separados individualmente. Es un bulto de cemento para este o que lo compró fue para allá, ¿cómo lo van a distribuir si compran 1000 bultos de cemento? Eso les toca a ustedes inventarse, saber cómo es eso, porque les toca comprar 1000 bultos y entonces toca para cada uno individual tenerle todo preparado, cuál es el IVA para cada unidad. Y toca comenzar a preparar ya, porque si de esos inmuebles lo van a vender a partir del 2018, ya allá tiene que recaudar el IVA. Y yo sí pienso que tiene derecho a descontar el IVA, que está desde ya preparándolo. Porque no es que le van a decir en 2018 que el IVA descontable va a ser el que sea de ahí en adelante. Tiene que comenzarse a preparar de una vez. Entonces, en esa medida, una norma especial de vigencia que queda para en el 2018. Otra vigencia especial está para este artículo 180 que modifica el 437-2. El 437-2 habla de los agentes retenedores de IVA, agentes retenedores de IVA. Allí, ¿qué ocurrió? Y en esto es donde hay enredo, pero aclarémoslo. Hay dos retenciones allí que fueron una nueva y otra modificada. La que venía en el numeral tercero del 437-2 cuando se contrataban servicios del exterior con personas que no tengan residencia ni domicilio en el país, el contratante debía retener. Entonces aquí le modificaron y dijeron, ya no va a ser el contratante cualquier persona, va a ser la persona que sea responsable del IVA del régimen común. Entonces ya no es cualquier persona, está definido quién es el agente retenedor. ¿Y esto por qué? Este cambio tiene que ver con la nueva retención, que está agentes retenedores en el numeral octavo, que está referido a estas plataformas de pago. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué va a pasar? Es que contratar del exterior servicios, entonces, que cada persona
en donde esté y haga una adquisición, haga esa retención, pues ¿cómo la va a pagar? Si le toca sacar RUD, ir a pagar y eso, ¿quién lo hace? Nadie. Hasta que el Estado no tenga la DIAN y revise todos los bancos, los pagos en tarjetas de crédito al exterior y le pregunte a cada uno, ¿usted para qué giró esta plata para el exterior? Ah, que compré esto o aquello, para mirar si eso queda grabado o no. Entonces, no se va a hacer con las personas, con cada uno de nosotros que no tiene nada que ver, todos consumimos, todos gastamos, el Estado quiere el IVA. ¿Cómo lo puede recaudar? No es fácil con cada uno. Entonces lo va a hacer a través de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjeta prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de tercero y los demás que designe la DIAN. Entonces se va a hacer eso a través de los medios de pago, esa es la idea. Que ellos, cuando yo adquiera cualquiera de estos 4 casos, suministro de servicios audiovisuales, entre otros, música, videos, películas, juegos, servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles, suministro de servicios de publicidad online, suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. Si es de esos 4 servicios, la retención no la va a hacer la persona que adquiere, ni el del régimen común que adquiera, sino lo va a hacer es a través de la plataforma de pago. Entonces por allí se va a manejar para estos 4 casos, punto, no para más. Y este caso, numeral octavo, con relación a estos servicios, la norma establece que empezará a regir 18 meses después, en una circunstancia especial que está complicado de manejar a mi manera de ver eso, porque la DIAN deberá inscribir a los nuevos responsables que desde el exterior prestan esos servicios para personas que estén aquí en Colombia, para ser consumidos aquí en Colombia. Los va a señalar, les va a decir, señores, ustedes que están en el exterior van a tener que aquí en Colombia declarar y pagar. ¿Cómo los vamos a hacer arrimar aquí a que vengan a hacer eso? Pues tendrán pensado cómo hacerlo, pero depende lo uno de lo otro, que si esa situación se indica, la DIAN lo tiene que decir quiénes son, y si siempre y cuando los prestadores de los servicios a que se dé el parágrafo segundo del 427 incumplan las obligaciones allí previstas. ¿Por qué nombra el 427? Porque en esta misma ley agregó un nuevo responsable del IVA. El 427 habla de los responsables del IVA, en las ventas, en la prestación de servicios, tal. Agregó varios responsables. Por ejemplo, recordemos que allá están los del régimen común cuando le compra el régimen simplificado. El 437 dice que son responsables del IVA, el del régimen común por las compras simplificado. Y otra norma que es de retención dice que el del régimen común debe retener al régimen simplificado. Esa fue la que fue derogada, pero esta no fue derogada en el 437. Allá sigue, o se les olvidó, o para algo la dejaron, está ahí. Pero en este momento no se hace la retención porque se derogó la norma que le decía la retención es tanta cuando el régimen común le compra el simplificado. Se derogó, pero no se derogó la responsabilidad que hay. Porque el problema, ¿cuál era? Lo que dicen ¿cómo llaman allá? Que el juego es, que hacen ningún juego, el IVA teórico, todo ese cuento. No, es que el 427 dice que son responsables, y si son responsables es que él es el contribuyente de ese impuesto, y si no retiene él, es el contribuyente del impuesto, que el mecanismo adoptado fue el de la retención, y entonces esa retención es la que suprime, pero queda la responsabilidad. Y aquí, en esta reforma, le agregan otro caso de responsable, otro, que es estos que están en el exterior, que vienen y que suministran estos servicios para ser consumidos en Colombia. A ellos los agrega en el 437 como nuevos responsables del IVA. Y que la DIAN va a decir en una resolución quiénes son. Por eso, aquí habrá que esperar en estos 4 casos, solamente aquí, y no en los demás servicios que se prestan desde el exterior en favor de personas que están en Colombia, servicios para ser consumidos acá, ahí no hay espera. Aquí ya, si vamos a girar por el pago de un servicio técnico que nos han prestado del exterior, ese servicio se entiende prestado en Colombia, así como la asesoría, consultoría, que eran las que estaban, servicio técnico no, y todos los demás servicios desde el exterior que se presten para ser consumidos acá, aquí ya, en este momento, si vamos a girar, hay que retener, adelantándonos pues a ese tema ya, para poderlo comprender acá.
Y entonces solo con estos cuatro casos de la retención de agente retenedor nuevo que está en el 437-2 y que espera que la DIAN reglamente y diga cómo va a señalar nuevos responsables. Y si ellos no cumplen, entonces le dice, acá entonces les va a tocar cumplir a quien adquiere. Esa es la situación y por eso hay una vigencia especial a partir dentro de los 18 meses siguientes. Es otra término de vigencia especial. Otro que tenemos especial, y en todas las reformas no es nuevo, porque por todos los lados, aquí sí el ministro cometió un error, habló sin saber lo que estaba diciendo, irresponsabilidad total, porque es que no se preocupen, que es que el IVA comienza el 1 de febrero, entonces pues todo el mundo, pues sí, comienza el 1 de febrero, y si lo dice el ministro, pues sí, ¿a él qué le importa eso? Lo dice o para salvarse o para yo no sé qué, pero eso no es así, la ley es otra, la ley dice otra cosa. Y esto pues planteémoslo de un ejemplo para que comprendamos qué es lo que se regula con esto. Imaginemos nosotros almacenes de éxito que amanece el 1 de enero de 1917 y abre las puertas y todos los precios los productos estén remarcados ya con tarifa del 19. Eso es imposible. ¿Quién lo puede obligar a hacer eso? Eso es lo que soluciona esta norma y todas las veces ha ocurrido lo mismo, que a ellos les dan un plazo prudencial para que ellos arreglen los nuevos precios, la nueva tarifa. Pero por ejemplo, un asesor de ellos allá, lo primero que le dicen, madrugue a remarcarlos del 16 que bajaron al 5. Eso toca de una vez remarcarlos, porque fijo que el precio no se lo bajan. Pero el IVA sí, entonces aproveche para vender y ganar más. Y eso es efectivo, entonces no va a dejar para remarcar esos de último. Pues ellos van a comenzar a remarcar en el tiempo prudencial y lo nuevo que va surtiendo, pero eso sí, a partir del 1 de febrero ya no hay disculpa para decir que no le quedó tiempo. Pero esto no puede ser aplicable a una persona que vende carros, que tiene 20, 30 carros y que no los alcanza a remarcar. No, ahí no aplica esto. Y a nadie más. Y no hay que inventarse uno nada ahí para decir, no, es que yo también remarco los precios, pues tendría que demostrar eso, que remarca precios y que tal, y que va a tener que demostrar eso. Un almacén de esas plataformas grandes, pues le queda sencillo demostrar eso, y mire, ¿a qué horas? Pero otro que le miren ahí y tiene, que se gastó un mes para... Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, y en ese caso, ese plazo máximo para ellos, y para nadie más, y nadie puede meterse entre esas cobijas, eso no lo cobija sino a esos. Entonces, todo eso que han dicho para arriba y para abajo tiene una sola verdad, es para unos casos especiales por absoluta necesidad, que tienen que darle ese plazo porque es imposible hacerlo de otra manera. Entonces, no es que eso se pueda generalizar. Otra excepción que también la traen en las reformas y ha venido reiterada con los contratos celebrados con entidades públicas, por una razón también, porque el presupuesto del Estado no lo pueden modificar y si allá quedó comprometido, ya no hay más nada que hacer. Entonces, si el contrato fue celebrados con entidades públicas, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación o suscripción del respectivo contrato. Y fíjense lo que estoy diciendo ahí, la tarifa del impuesto es la que aplique en el momento, fecha de la resolución o acto de adjudicación. Si eso fue el 30 de diciembre o el 31, ahí ya está vigente la ley. Ahí no dice que es a partir del 1 de enero no, es cuando está vigente. Entonces, si ese contrato de obra pública o el contrato hay contratos que son instantáneos como la compraventa y hay contratos de tracto sucesivo como los arrendamientos. Y esto es importante en general, porque otro problema es la causación del IVA en la prestación de servicios, que tenemos que referirnos especialmente,
porque ya vamos a tener que el contrato se comenzó a celebrar allá y que apenas está aquí, que lo hizo allá, pero lo facturó aquí. Ya hablamos de eso. Estos son casos especiales por esta circunstancia, no la causación general de cada hecho generador. Entonces, si es un contrato de arrendamiento que se celebró en vigencia de la tarifa anterior, ese contrato con todas las solemnidades será aplicable esa tarifa. Entonces sigue el arrendador, el dueño del inmueble, sigue cobrándole arriendo a la entidad del Estado durante 2017 y entonces ahí durante ese tiempo seguirá cobrándole, aplicando la tarifa de la fecha del contrato, que era la del 16%, hasta el momento en que lo modifiquen. Ah, pero es que si le suben al canon, pues claro, si le agrega, si aumentamos el canon, pues lo modificó, cualquier cosa que le hagan al contrato, ya listo, lo primero que tiene que saber es que cambia la tarifa del 16 al 19 y sale el problema. Y eso es, y puede seguir facturando el 16 en esa condición. Porque uno dice, es que el contrato lo celebramos por 5 años. Bueno, sí, 5 años, pero 5 años con el canon fijo, claro, porque no lo va a cambiar. No, es que cada año cambia. Ah, entonces sí tiene modificaciones. Es que no le haga ningún cambio. Entonces aplicará esa tarifa. Si tales contratos son adicionados a dicha adición, les son aplicables disposiciones vigentes. Pero si fuera entre particulares, pongámoslo aquí al lado. Si fuera entre particulares, pues el canon siguiente que vaya a cobrar o facturar y que ya rige una nueva tarifa, pues esa ya es del 19, entre particulares. Con el Estado aplica esto, pero entre particulares nada que hacer. El siguiente canon es tarifa del 19. Ese es el asunto. Ahora, es posible que en los contratos, en diciembre celebraron un contrato con una concesionario de vehículos para proveerle de uno o yo no sé, de 2 vehículos a una entidad del Estado, firman el contrato, comprometen el presupuesto, tal, pero no hicieron más nada. Ese contrato lo obliga a que le respete la tarifa de ese momento. Y muchos casos lo hicieron, dice, porque tienen el presupuesto, pero no alcanzan a hacer, pero lo comprometen. ¿Cómo? Celebran el contrato y ya quedó listo. Y este año están ya en enero, están facturando, pues tiene que, pero con entidades del Estado, porque esta norma expresamente les está autorizando. Si no estuviera la norma, no podría ser así. Así es el asunto. Por eso le toca la norma decirlo. Y la última excepción, que es una monstruosidad, eso es lo más absurdo y equivocado que puede pasar y que tiene nombre propio. Nadie con tanto poder podría meter eso ahí. Contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte. Dios santo. Entonces, lo normal, que si es contrato con el Estado celebrado ahí, punto. Ya, y al contrato, pero ojo, hablemos del anterior. Allá el que es proveedor de esos bienes, el que tenga un contrato celebrado de esa manera, todo lo que vaya comprando para ese contrato que todavía le toca aplicarle la tarifa del 16, lo que va comprando, lo va comprando común y corriente, ya con tarifa del 19, normal. Aquí no, aquí le metieron, mire lo que dice, el régimen del impuesto a las ventas aplicable. Aquí no es la tarifa, es el régimen. Todo el IVA anterior sigue vigente para ser aplicado a los contratos de infraestructura. ¿Cuántos billones tienen allá en ejecución? ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que ellos, para desarrollar el contrato, compren, sigue con el régimen anterior. Entonces, ¿cómo será el desorden de distribuidores de hierro, distribuidores de cemento, distribuidores de papelería? Ya hay problemas. Van a comprar papelería y dice, a nosotros, como esto es para infraestructura, para estos contratos de infraestructura, para nosotros sigue siendo el 16. Y sí, sigue siendo el 16. Pero ¿cómo nos vamos a demostrar esto? Porque el día que diga, usted comienza a venderle a unos al 16, como que siguen las dos tarifas, 16 y 19, porque todo lo que compre para esos contratos de infraestructura sigue siendo con la tarifa. Por ejemplo, la gasolina quedó grabada con IVA también, al 19.
Entonces, si ellos van a seguir comprando gasolina, para ellos la gasolina tiene la condición anterior, que no tenía IVA, pero tenía un impuesto al consumo. Y entonces, ¿cuál impuesto al consumo aplica? Pues tendría que ser el anterior, pero no, el impuesto al consumo va a ser el de ahora. Pero seguían a decir, IVA no tenía, y no se le puede aplicar IVA. Entonces, ¿cómo manejar eso? Infortunadamente aquí, pues siempre el problema es que aquí la misma norma dijo en la ejecución de los contratos de que trata el presente artículo, el representante legal de la entidad o el revisor fiscal deberán certificar, previa verificación del interventor del respectivo contrato, que los bienes o servicios adquiridos con las condiciones del régimen tributario antes de la entrada en vigencia de esta ley se destinaron como consecuencia a la celebración de los contratos. Entonces, al final a mí se me ocurre, bueno, y alguien viene a comprar cemento que es para eso, yo como que le pido para poder estar tranquilo, porque el día que me pregunte, ¿por qué con el 16 no tiene? No, pues él dijo que era para infraestructura, pues yo le vendo. No, allá esa prueba no la van a aceptar. Ese día tome, ¿y usted por qué con el 16? Demuéstrelo, porque enseguida le van a decir, demuéstrelo. Y eso no es solamente diciéndole que tenga que convencerle. Entonces, lo más seguro es que, oiga, traigan un certificadito del revisor fiscal donde diga que lo que está comprando es para eso, para de una vez echarle la culpa a él, de una vez, si algo le pasa, tome para el revisor fiscal, ve a ver, y él que va a saber que los bultos de cemento son para eso, los cogen para otra cosa, los cogen para, no sabe, pero ¿a quién le toca certificar eso? Ahí está diciendo. Entonces, ¿cómo más vamos a poder demostrar que lo que compró es dentro de eso? Ahí, o el representante legal, entonces el revisor fiscal dice, usted también puede, y échese al representante legal del que está haciendo el contrato de infraestructura, y bueno, y allá mire a ver cómo demuestran eso. Pero esto es una defecio, esto no tiene sentido, esto no podría pasar en una reforma. Es que el Estado va a recaudar impuestos, y con eso hace las obras. Y si tiene la plata, pues cóbrelo y destínelo a las obras. Es que es eso, para eso. Entonces, que pague menos. El IVA, 3 puntos menos para seguir desarrollando esas obras. Entonces, el problema es de administración de eso. Que en eso, ahí se le va a embolatar el doble al Estado. El doble, porque es una tentación ¿cómo es que dice? El diablo es puerco. Si le dejan ahí esa posibilidad, nada que hacer. Entonces, esa es la regla de el aspecto temporal, el aspecto en el tiempo, cómo aplicamos eso. Ahora, si nos ubicamos en los hechos generadores, ya hablando de ventas, hablemos de una vez que estamos de este primero, que es la causación. Entonces, si hablamos nosotros de ventas de bienes corporales muebles, entonces la causación que tenemos allí es que el IVA se causa en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Pero ¿qué pasa si no emite factura tal y entrega las mercancías? Mire, la norma está diciendo, o en la entrega lo que sea primero. De tal manera que si en el 2016 realizaron entrega de mercancías y no la facturaron, la norma, pero esto no es de la reforma, esto es de todo el tiempo, esto no es nuevo, esto es de todo el tiempo. Lo que pasa es que tratamos de confundirlo como que es de ahora, no, pero para que lo comparemos. O en la entrega lo que sea primero, porque es que el hecho generador es vender, y vender es el contrato. Vender no es transferir la propiedad de los bienes. Siempre tenemos ese enredo de decir, ¿y qué es venta? Venta es la transferencia del dominio. No, venta no es la transferencia del dominio, venta es el contrato. Y yo puedo vender sin entregar las mercancías. Una cosa es el contrato y otra cosa la transferencia de la propiedad. Y aquí le dice la misma norma, que es el 429, le dice, mire, y a falta de esto la entrega, aunque se pacte reserva de dominio, condición resolutoria o pacto retroventa. Es decir, yo puedo vender y reservarme la propiedad. ¿Se dan cuenta? Vender no es transferir la propiedad. Yo puedo vender y reservarme la propiedad. Yo tengo las mercancías y las venden, los carros los venden y se reserva la propiedad y el IVA se genera. Entonces, vender es el contrato. Pero ¿qué pasa si entrega las mercancías y no emite la factura? Si no dijera la norma o en la entrega, pues ¿qué pasaría? Que yo la facturo cuando yo quiera. Y aquí le dicen, no señor, no es cuando usted quiera.
Si usted llega a entregar las mercancías primero, en esa fecha es. Especial, pues claro, si es de un día para otro, dentro del mismo periodo no pasa nada. Pero si es en diciembre que entregó las mercancías y la factura en enero, pues ese IVA es de diciembre al 16%, y así haga usted la factura en el 2017, el IVA es del 2016 y allá era el 16%, lo cual indica que en la declaración de IVA de ese periodo, del 2016 al que le correspondiera, ese periodo, allá debe quedar registrado el IVA y toda la operación. Allá quedó, porque entregó la mercancía y se generó el IVA allá. Entonces, hace la factura del 2017. No puede pensar que haga la factura del 2017 con IVA al 16 y lo va a dejar registrado para declararlo en el 2017. Se la sirve en bandeja de plata al funcionario que llega allá. De IVA del 2016, en una factura del 2017, y contabilizado y declarado en el 2017, pues le dije, no señor, eso no es así. Si usted deja el 2016 porque usted lo tiene reconocido allá, pero si usted lo va a presentar en la declaración de IVA del 2017, es el 19%. Nada que hacer. Entonces comienza a solucionar el problema, pero ¿por qué? Porque si yo lo entregué, pues entonces reconózcalo allá. Entonces resulta salvando al otro, pero condenándose. Entonces dice, bueno, no, pues tiene que ser como es. Y aquí en esta misma causación, pues va a haber problemas con los nuevos hechos generadores. El IVA en la venta de inmuebles no cambiaron, dejaron igual. Entonces vamos a coger la misma norma y se la vamos a aplicar a inmuebles. Y entonces el IVA se causa en la fecha en vez de la factura o documento equivalente. Si no hay factura o no hay documento equivalente, será en la entrega. Pero es que los inmuebles, la propiedad no se transfiere por la entrega. La entrega, los modos de adquirir la propiedad, uno de esos modos, la ocupación, la prescripción, la ocupación, la sucesión por causa de muerte, la tradición, la ley. Uno de estos es la tradición, y esa tradición en los muebles se da con la entrega. Por eso lo pueden manejar fácil. Dice, si no hay factura ni hay documento equivalente, pues es la entrega, porque es el modo de transferir la propiedad. ¿Y qué ocurre? Si usted transfirió la propiedad del bien, el bien ya está en manos de otra persona, ¿qué contrato hizo? ¿Lo regaló? ¿Lo vendió? ¿Lo permutó? ¿Algún contrato debió celebrar? De esos que implica transferir la propiedad. Porque puede decir, no, lo entregué en consignación. Ah, listo, ese no implica transferir la propiedad. Lo entregué en prenda, ese no implica transferir la propiedad. Pero en los muebles. Pero en los inmuebles la propiedad se transfiere es con el registro de la escritura en la oficina de registro. No es con la escritura que se transfiere la propiedad, yo puedo firmar la escritura, recibir la plata, entregar, estar viviendo allá y no es dueño del apartamento, del inmueble. ¿Cuándo es dueño? Cuando la escritura esté registrada. Entonces por eso hay tanta estafa, porque paga completo con la escritura y no está pendiente de registrar la escritura y la deja ahí, y resulta que a ese que vendió le van a embargar bienes y él aparece allá con el inmueble, pues se lo embargan. No, que ya es mío, ya olvídese, no era suyo, es del que está ya registrado. Entonces no podemos decir lo mismo, esto para decir que no es lo mismo decirlo de los muebles para decirlo de los inmuebles. Entonces, o a falta de factura o documento equivalente en la entrega. ¿Y eso qué tiene que ver? Los inmuebles, ¿cómo se entregan? La entrega real o simbólica, pero ¿en qué sentido? ¿Y quién va a entregar un inmueble, la posesión de un inmueble, sin haber realizado todo? Es que toda la escritura, todos esos documentos, entonces esto no aplica para los inmuebles. Yo pensaría que esto lo pueden salvar con un reglamentario donde diga documento equivalente. Digan, documento equivalente es la promesa de contrato de compraventa o documento equivalente es la escritura, pero van a tener que decir algo ahí, porque si él no emite la factura, dice cuándo le van a exigir que debe recaudar el IVA, cuando venda. Entonces parece ser que allá le está diciendo que cuando firme la escritura tiene el descontable, entonces se aproxima como que es cuando firme la escritura. Y entonces, si no hay un documento equivalente que le diga que lo queremos es con el contrato y no con la transferencia de la propiedad, pues va a tener que el contrato decir que es cuando firme la escritura. Y queda igual como lo está diciendo allá para el momento en que se va a causar el IVA. Es lo único que tendría que
tendrán que arreglar esto para saber ese momento, si él no emite la factura. Pero con los intangibles relacionados con la propiedad industrial, aquí sí hay problema, porque fecha de emisión de la factura, documento equivalente o la entrega. Es que esos intangibles no se entregan. Para hacer una operación con un intangible es cuando se registra en la Superintendencia de Industria y Comercio, que le protege, a partir de ahí le protege esa propiedad. Mientras tanto yo puedo vender y el otro comprar. ¿Y ahí qué? Y si no hacen eso, entonces ¿cuándo? Pero peor, cuando hablemos de responsable, es definir y quién es responsable del IVA cuando se venden esos intangibles, que no quedó dicho en la norma. Pero entonces, aquí con relación al momento, o en la entrega, eso no tiene nada que ver con los intangibles. Entonces también tendrán que decir cómo van a hacer con eso. Pero lo que no van a poder hacer por reglamento es decir que el responsable es alguien diferente al que quedó en la ley, y en la ley no quedó dicho nada. Entonces, ahí va a haber problema con eso. Lo que, en mi parecer, debieron hacer con estos nuevos casos, los inmuebles y los intangibles, es darle tratamiento similar a la venta de aerodinos. Recordemos que los aerodinos están grabados con IVA en todas las operaciones. No es que el que se dedique a vender aerodinos, pues él también, pero también es responsable cualquier persona que ocasionalmente venda su aerodino. Cuando usted vaya a vender su avioneta, debe generar el IVA. Pero antes, como decía, le tocaba que declarar y una sola vez ir y pagar allá. Entonces, ese manejo es complicado. Entonces, ¿cómo se hace? En el 437 rayados, que habla de las retenciones, agentes retenedores de IVA, dice: la aeronáutica civil será agente retenedor del IVA por las ventas de aerodinos. Eso debieron hacerlo con los intangibles. Cuando registren la Superintendencia de Industria y Comercio, allá le exigen el IVA y hace la retención de IVA. Bueno, ya pagó, ya hizo la retención, listo. ¿Y para qué meter a más nadie aquí en este paseo? Si es la única, las operaciones que se hagan con esos intangibles deben quedar registradas allá. Y si no, pues que no ha hecho nada. Se adquiere una marca, una patente. ¿Cómo se protege? Pues que quede inscrito allá. Entonces debe hacer allá. Y lo mismo con los inmuebles. Eso, para no darle tantas vueltas, mucho más fácil. Mire, haga una tarifa, diga usted el 3%, póngala menos, o el 5%, pues, como hacen lo que sea, no les importa nada. Al 5% sin descontables y que se cobre cuando se hace el registro de la escritura y sale. Y el Estado, pues ahí sí tiene toda, y no mete en tantos problemas el manejo de esto, porque esos descontables están muy complicados de manejar. Entonces, con relación a esos momentos de causación, tenemos esas variantes que es necesario tener presentes en la venta de inmuebles. Pero ese hecho generador que estamos nosotros diciendo que es la venta, el nuevo venta de inmuebles, vivienda, la primer venta, valor más de 26.800 VTs. Y el parágrafo dice que no aplica a la venta de inmuebles que se venda por intermediarios. Eso no sirve para nada lo que escribieron ahí, porque esto tiene que ver, el parágrafo primero, cuando se venden. Nosotros sabemos que vender bienes usados, una persona que se dedica a vender bienes usados está vendiendo bienes corporales, muebles grabados. El que vende muebles, ropa usada, equipos usados, máquinas usadas, esos bienes normalmente están grabados con IVA. Y ahí no dice que deben ser nuevos, pueden ser usados. Entonces hay personas que se dedican a comprar y vender bienes usados. Y entonces ellos, si una personita compra muebles usados, y no me paga por el 80, donde venden todos muebles, le refaccionan y venden muebles usados, y todos esos, entonces ellos son responsables del IVA y deben recaudar IVA. Al vender debe recaudar IVA sobre el valor total, porque es una mercancía y él la compró de él, la está vendiendo, IVA sobre el valor total. ¿Y qué IVA le descuenta a ese ingreso, a ese IVA generado? No tiene IVA descontable. Y es como si arrancara el ciclo de producción. Que lo compró en 10 millones la máquina, los equipos, y lo vendió en 11, va a tener que decir el IVA es sobre 11 millones. Y entonces un bien usado que lo vende y él ganarse $1 milloncito de pesos,
va a decir 11 millones más el IVA del 19%, ¿cuánto da? Vale más el IVA que lo que él se gana. Y vaya usted, dígale a un comerciante, usted que lo está asesorando y que está mirando lo que está pasando, sí, tiene que generar el IVA sobre el valor total. Y así es. Y muchos errores que yo he tenido que defender es porque le dicen allá que esos son ventas excluidas. ¿Cuáles? Ventas grabadas. Y tenemos que enseñarlo a negociar. Tenemos que decirle, vea, no compre ese bien usado para venderlo, recíbalo en consignación y ahora sí véndalo. Y entonces nos pasamos a la responsabilidad del 438 para intermediarios, inciso cuarto, donde el responsable de ese IVA es el intermediario. Y ese intermediario va a tener que generar IVA sobre una base gravable especial, que está en el 456 del estatuto, que es todo lo que le corresponde al intermediario, y que no puede ser inferior al 3% o al 5% del precio de venta, que lo dice el artículo 457. Y en esa condición lo puede ayudar, le puede hacer que maneje el IVA, y ahí sí el IVA sería sobre lo que él se gana, en contratos de consignación, porque si el contrato es de comisión, él es un comerciante aparte, independiente, y el IVA sobre la comisión, y aquí el otro está vendiendo el activo fijo, que sobre el activo fijo no se genera IVA. No se puede generar IVA si lo vende directamente él o a través de un consignatario. Pero si lo compra para vender, deja de ser activo fijo y se convierte en mercancía y tome lleve. Entonces, esa figura que aplica para los bienes muebles, aquí le mete que también aplica para los inmuebles de uso residencial. No, no aplica. ¿Por qué? Porque lo que está grabado es la primer venta. Cuando se construye y se vende por primera vez, ahí tiene IVA. Ya, si lo hace a través de un intermediario, ya no es la primera, ya es la segunda, y en la segunda ya no hay IVA. Entonces, ¿para qué meten eso ahí? Para enredar y para tal, pero le toca a uno comprender qué es lo que maneja ese parágrafo primero para poder decir por qué no quedan metidos esos inmuebles allí. Tengamos en cuenta que esa referencia no sirve para nada allí, porque lo que se graba es la primera venta y no la segunda. Y ese parágrafo habla es para ventas de bienes usados que vienen de ser activos fijos. Eso respecto a ese literal A, como quedó en el hecho generador. Ahora le agregaron el literal B. Sí, como hecho generador, bien, venta o cesión. Ahí no es el licenciamiento, sino la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados a la propiedad industrial. Esa propiedad industrial, pues son los signos distintivos, marcas, denominaciones de origen, innovaciones técnicas, patentes de inversión, diseños industriales, modelos de utilidad, todo relacionado con la propiedad industrial. Ese es el hecho generador. Pero a ese hecho generador nosotros tenemos que agregarle, ¿y quién es responsable del IVA en cada hecho generador? Para completar la causación, y aquí mismo en este hecho generador, veamos quién es responsable del IVA en la venta de bienes muebles. Es importante y prefiero regresarme un poquitico y dejar mejor este responsable para un tema. Tenemos que definir qué es venta, y ese artículo sí fue modificado. Ese artículo sí fue modificado, mire, porque dice venta de bien corporal mueble. ¿Y qué es venta? El 429, el 421, que es el que define qué es venta para efectos del IVA, fue modificado. Por eso hablemos primero de esto, porque esto es lo que me da la razón para decir quiénes son responsables en los hechos generadores A y B, cómo quedaron. 421 dice que venta es todo acto que implique transferir el dominio de los bienes corporales muebles, eso era lo que decía la norma, y le agregaron inmuebles y de los intangibles. O sea, esto nos marca una decisión en la ley, que ese nuevo hecho generador del literal B, que es la venta de intangibles, lo asimilaron a la venta de bienes muebles y no lo asimilaron a la prestación de servicios. Y el efecto es importantísimo, porque si lo hubieran dicho en prestación de servicios, el efecto sería diferente con relación a la responsabilidad. Pero aquí se venta es todo acto que implique transferir el dominio de los bienes corporales muebles e inmuebles y de los intangibles del literal B. Une
hecho generador del literal B al del literal A. Ambos venta de bienes muebles. Entonces, en esa medida, tenemos que definir que venta es el contrato de venta de muebles, venta, el contrato de venta de inmuebles y el contrato de venta de intangibles. Entonces, no la transferencia de la transferencia de la propiedad es supletoria. Si no aparece el contrato por ningún lado, pero hay entrega, entonces le van a decir, es aquí. Y por eso lo que estábamos diciendo de que en el 2016, en diciembre, entregó mercancías, porque allá le dicen, vea, factúreme máximo hasta el 22 de diciembre, entonces factura hasta ahí. Y ya, pero al otro día siguen diciendo, mándeme mercancía, mande más y mande más. 28, 29, tal, del resto del año. Y factúrelas allá. Esas entregas, el IVA es de 2016 y las factura allá. Ahora, allá había otro problema, recordemos, que allá ya en el 2017, si va a registrar una adquisición de esas que recibió la materia prima, la recibió en el 2016, o que el servicio fue terminado, prestado en el 2016, pero facturado en el 2017, ese servicio normalmente es una deducción o un costo del que lo adquiere en el 2016. Pero él tenía un problema, y es que en la factura decía 2017, y el 771 rayado dice fecha con la factura, y ahí aparece que la fecha es requisito pues para saber de qué periodo es, y entonces es de periodo 2017. Pero entonces ahí venía el problema, y entonces yo cómo puedo meter esto donde es, si la factura quedó en el 2017. Allá, para que lo revisen, es un tema ya de renta que manejarán, revisen el artículo 135 de la reforma, que llegue y le dice allá, adicionas el 771 raya 2, para decirle que así tenga la factura con fecha 2017. Si recibió las materias primas del 2016 o el servicio del 2016, eso es del 2016, aún teniendo la factura con fecha 2017, es donde le corresponde. Entonces le da una solución a un enredo que teníamos siempre ahí frente a eso, y en eso pues tiene razón en solucionarlo. Entonces, en esto, venta es el contrato, y a esos contratos se le mira el momento de causación. Y lo mismo quedó en los retiros de mercancía del inventario. Entonces, si hay retiro de muebles, pues ya sabemos. Y si hay retiro de inmuebles, de la misma manera, al momento del retiro, se va a generar el IVA. Pero también es venta, dice el literal C del 421, las incorporaciones y transformaciones de bienes grabados producidos cuando se incorporan a inmuebles o a servicios no grabados. ¿Y cómo podemos entender eso? Son tres hechos generadores que están en el literal C del 421. Ese casi no lo manejan y no aparece por allá mucha información sobre eso, pero el tema es delicado y hay varios procesos en eso. Ejemplo, son tres casos. Producir un bien mueble para incorporárselo a inmueble. El constructor que necesita arena, pero no la compra porque él tiene la mina, la cantera donde extrae la arena, y él de allá extrae arena para sus obras. ¿Él a quién le está pagando el IVA? Si es él mismo el dueño. Entonces, ¿qué le dice la norma? Señor, usted que está utilizando arena que usted produce y con eso le está incorporando al inmueble, señor, eso es venta para efectos del IVA. Debe generar el IVA. Cuando pase de ese centro de costos la arena para acá, en ese momento debe generar el IVA. Ese es el momento cuando haga el documento para hacer ese traslado allí. Y así cantidad que produce la mezcla asfáltica, pero ¿con qué la produce? Él mismo la produce, no la compra. Y entonces, ¿cómo la produce? Pues compra materiales, compra asfalto, compra arena, lo que sea, produce un bien y lo incorpora. Pues vender es producir internamente un bien mueble que necesite para incorporárselo al inmueble o al servicio no grabado de una vez, es lo mismo. El de la funeraria que presta servicios funerarios que son excluidos de IVA y que produce los cajones, produce todo lo que necesita ya, y él no factura eso, él factura servicios funerarios, todos excluidos. ¿Y qué pasa con el IVA de los bienes muebles que usted hizo producción y se los incorporó al servicio no grabado? Señor, eso es venta, deben llevar separado eso en la contabilidad, generar el IVA, presentar su declaración de IVA. Eso hace rato que es así, yo he tenido varios procesos
frente a eso la DIAN, porque los cogen y le dicen, no, yo no sabía, y no, literal es el 421. Y entonces le hacen un cambio porque la otra es producción de bienes grabados y transformarlos en no grabados. Ahí ya no es incorporarlos, es transformarlos en no grabados. De eso es escaso, pero ¿qué pasó? Que aquí le reformaron quitándole producción de bien corporal mueble, le quitaron, le tacharon ahí, le quitaron, desapareció corporal mueble. Entonces, ¿cómo queda? La producción de bien grabado y transformarlo en no grabado. Eso lo cambió la reforma, lo cambió. Y aquí le agrega lo siguiente. La producción de un bien grabado y transformarlo en no grabado para venderlo. Cuando tales bienes hayan sido creados, eso es nuevo también, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quien efectúa la transformación. Entonces, le agregan un término creados. Eso no aplica para los bienes muebles, porque los bienes muebles se construyen, se fabrican, se elaboran, se procesan, se producen. Los inmuebles también. Los intangibles sí son creados. Entonces le agregaron eso. Entonces uno dice, ah bueno, también metieron este nuevo hecho generador como venta, pero eso no tiene aplicación. Veamos por qué no aplica eso. Bueno, les doy un ejemplo de transformación. Las arepas de maíz quedaron excluidas de IVA, lo sabemos todos los lados, quedaron excluidas de IVA. Pero resulta que la masa para hacer arepas está grabada con IVA. Te va a un supermercado, un kilo de masa para hacer arepas, eso tiene IVA al 19. Y entonces, si la misma persona compra el maíz, lo muele, hace la masa para hacer arepas, la procesa y la vende al 19, pero no, él no la vende, la transforma en arepas excluidas de IVA. Y entonces, si este productor de ese bien excluido comprara la masa, le tocaría pagar el IVA, pero este que la produce, ¿a quién está pagando el IVA? Entonces internamente le toca generar el IVA. Y entonces acá, pues ¿qué pasó? Cuando metieron para la medianoche que las arepas estaban excluidas, se les olvidó decir que la masa también. Porque hacen toda la carrera, porque esto de estructural no tiene nada. Entonces, porque deberían hacer todo que coincida. Entonces, de esa manera, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo puede uno aplicar eso si hablamos de inmuebles? Que construir un inmueble grabado de esos que ya sabemos, de vivienda de superior a 26.800 BT y transformarlo en no grabado. Yo no sé, fraccionarlo, dividirlo en dos, y entonces quede de menor valor, no sé. Si llega a hacer alguna cosa parecida ahí, que lo transforme en no grabado, inmediatamente aquí la norma entraría a suplir y a decirle, señor, usted al construirlo, estaba construyendo un bien grabado, tomó sus descontables, pero en esa medida lo transformó en no grabado. Ahí no dice que en dos no grabados, pero lo transformó en no grabado, entonces puede ser en dos no grabados que fraccionó, pero eso, una vivienda de esas no tiene sentido, pero es como que lo que puede uno aplicar ahí. Y en este sí peor, aquí ¿qué puede quedar en esto? Producir un intangible grabado con la propiedad industrial y transformarlo en intangible no grabado. Es una patente, transformarla en qué, pues eso no pienso que tenga aplicación. Entonces, eso es de la reforma estructural. Entonces, pues hay que decirlo porque de pronto van a leer y comienzan a encontrar los términos ahí como que esto ¿para qué fue? Entonces, eso fue para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, con relación a estos bienes, la responsabilidad, ya tenemos dicho que en la misma reforma asimiló el literal A y el B en uno solo y lo definió como venta. Entonces, si decimos nosotros que es responsable del IVA en las ventas de bienes corporales muebles, ¿quién? El 437, literal A, los comerciantes, cualquiera que sean los ciclos de producción y distribución en la que actúen, y quienes sin ser comerciantes de forma habitual ejecuten actos similares, o sea, cualquier persona que habitualmente se dedique a comprar o vender. De tal manera que una persona que vendió los muebles de la casa no es habitual. Y uno dice, no, es un habitual, no me preocupe. Y dice, no, pero es que yo tengo el hábito de cambiar muebles cada 15 años. Eso es un hábito, eso es habitual. No, eso no es habitual. Eso no es habitual. Entonces, que se dedique a comprar y vender. Ese es el responsable. Y hay unas excepciones con los aerovinos que decíamos. Si compra una materia prima respecto de la cual tuvo derecho a descontar y la vende,
el 437 del último inciso dice la responsabilidad se extiende también a la venta de bienes corporales muebles, aunque no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, pero respecto de cuya adquisición o importación se hubiera generado derecho a descuento. Entonces, si usted compra una materia prima, tuvo derecho a descontar y la vende o la regala, lo que sea, eso es venta para efectos del IVA y debe recaudar el IVA. Entonces, es una excepción a las ventas habituales. Muchas veces venden la materia prima o venden los desperdicios. Ah, no, eso es basura, y como es chatarra, ¿qué tal? Que no sé qué. No, en ese contexto estaba vendiendo bienes gravados, porque cuando los compró tuvo derecho a descontar. Entonces no puede llegar y sacar, decir que es basura y que eso no genera IVA. Son desperdicios y eso generaría IVA. Si al comprarlo tuvo derecho a descontar. Si una fábrica de medicamentos no tiene derecho a descontar y vende una materia prima, pues no tiene problema, pues no se dedica a vender cajas de cartón. Y cuando las compró tampoco tuvo derecho a descontar, pues no tiene problema. Ahora, apliquemos esto a los inmuebles. ¿Quién es responsable? Igual, el vendedor habitual, el que se dedica a eso. No la persona que en su finca, en su casa, en su lote, dijo voy a construir una casita para mí, Entonces, y de pronto decidió venderla. Es la primera venta, porque él la construyó, el tiempo que lleve. Es la primera venta. ¿Se aplica el IVA? No, él no se dedica a eso. Pero en esto hay que tener en cuenta, porque es que a veces la habitualidad la tratan de considerar como que es, la habitualidad como que es más de una venta. No, puede ser una venta y ser habitual. Una personita puede decir, yo me voy a dedicar a construir vivienda especial de tal valor o no sé qué, y me dedico a eso, y puede ser una, y todo el año pasó, y apenas hizo una y la vendió. ¿Es habitual? Sí, claro, habitual. La habitualidad no se mide por el número de operaciones, porque pueden ser muchas ventas y no ser habitual, o puede ser una venta y ser habitual. Entonces, no podemos considerar que, bueno, usted tranquilo, porque es que usted que se dedica, pero apenas como hace una, usted no tiene. No, claro que es habitual. Eso hay que considerarlo para esta responsabilidad. Pero la que sí se salió del contexto es la de los intangibles, porque la única forma es aplicarle la misma del 437, porque quedó dentro de ese hecho generador. No hay otra norma en ninguna parte de la reforma que diga quién es responsable del IVA en la venta de intangibles relacionados con la propiedad industrial. Pero está en el 437 que aplica para ese literal B, porque es venta también de bien y ahí quedó unido. Y entonces vamos a simularlo como lo establece la norma. ¿Quién es responsable? El vendedor habitual, el comerciante de esos bienes. No el que sea comerciante y tiene una marca y la vende, no, es que esa marca para él no es una mercancía disponible para la venta. Y entonces si él vende esa marca, yo le digo, tranquilo, ¿usted se dedica a vender marcas? No, en ninguna parte dice que es la venta ocasional. Entonces, para él no se dedica a eso. Y descubrieron, tiene una marca, una patente protegida y la vende. Me parece que aquí falla porque nadie se dedica habitualmente a vender marcas. Y si lo hacen, lo está vendiendo de otros para ganar comisiones y la comisión está grabada. Pero que compre y venda marcas, eso no podía quedar ahí dentro de los muebles ni dentro de los inmuebles. Es lo que yo extraño dentro de la norma, porque esto tendría a ese hecho generador nuevo, el literal B, debieron darle quién es responsable, cuál es la base gravable, en qué momento se causa el IVA y la territorialidad. Y funcionaría, pero lo dejaron ni siquiera cojo, sin nada. Lo pegaron allá donde no queda dentro de ese contexto. Entonces ahí, en este momento que si vendió una marca, la pregunta que me están preguntando, yo le digo, no, pues usted se dedica a vender marcas, y yo, no, entonces hágale tranquilo, porque es que no hay una norma que le diga que la venta ocasional de marcas hace responsable a la persona que lo vende de esa manera. Eso respecto de esa responsabilidad. Ahora, siguiendo con este hecho generador, venta de bienes corporales muebles, he explicado ya lo que es venta, lo que cambió allá. Con relación al tratamiento de los bienes, pues queda más amplio el contexto, que uno del Código Civil dice los bienes son incorporales y corporales. Inicialmente decía los incorporales ninguno. Desde la ley 788 del 2002 se grabó el primer incorporal que fue el juego de suerte de azar. El que compra un juego de suerte de azar está comprando el derecho a participar de un premio. Entonces, desde cuando eso ya quedó grabado.
Y ahora le agregan el intangible asociado a la propiedad industrial, con los problemas que tiene, pero por lo menos como hecho generador está. Y los corporales están los inmuebles que no están sometidos, arrancó ya el primero, porque de ahí vendrán los de uso comercial y de ahí van a mirar cómo se estructura. Y los muebles, en eso quedaron igual. Y entonces los bienes corporales muebles sigue la misma clasificación, la tarifa que pasa al 19, todos quedan al 19 excepto los excluidos, los exentos, los de tarifa del 5 y la tarifa general que es de 19. Y que hay unos a nivel monofásico y ahora aparece un monofásico especial, o la gaseosa que sigue igual y en forma general todos los demás bienes. Para que un bien tenga un tratamiento responsable en una de las fases especiales, en la primera, en la intermedia, en la final, es porque una norma lo tiene que indicar. Esto porque yo estoy ya oyendo conferencias y por un lado y otro, que los licores que quedaron grabados a nivel de los productores, dígame la norma que dice eso y con mucho gusto estamos de acuerdo. Ninguna parte dice, eso quiere decir que los licores están grabados en todas las fases. Entonces, aquí una mirada frente a estos bienes, ¿cómo quedaron? No sin antes advertir, no podemos confundir los excluidos con los exentos. Eso es un tema de no acabar, si esto no es de la reforma. Pues parecía que se iba a acabar eso, que los dejaran grabados con dos tarifas y sale. Pero recordemos que los exentos son exentos y tienen una responsabilidad especial en cabeza del productor. En cabeza del comercializador son excluidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los que son responsables del IVA por vender bienes exentos tiene que ser productor. Y esa definición de productor la define el artículo 440 del estatuto. ¿Quién es productor de carne, leche, huevos, ya dice quién es productor. Porque si es el comercializador, ya no es responsable. A veces dice, vende y vende carne, y ya, bueno, usted vende carne, listo, la carne está exenta. Sí, pero tiene que preguntarle, ¿usted es el productor o usted es comercializador? ¿Usted compra para vender o compra los novillos o los cría, los sacrifica y vende la carne? Entonces el uno es productor, el otro no. ¿Cuál es la diferencia? El exento tiene derecho a los descontables, presenta su declaración bimestral, tiene derecho a devolución de los IVA para que los consumidores no paguemos el IVA en esos consumos. En cambio, si excluido, queda por fuera del manejo del IVA. Tener eso con claridad porque hay que clasificarlos para el momento de presentar la declaración. Y las exportaciones, que es un problema de territorialidad. Entonces, frente a estos bienes, quiero hacer un paréntesis, hacerles una claridad, y es que yo tengo el material con todo lo que utilizo para las clases. Entonces me parecía que comenzar a recortar, yo les entrego el material completo, para que todos tengan el material completo y puedan guiarse con eso, porque es útil y pienso que lo hice y le trabajé en Navidad para ustedes. Sí, porque uno se sienta, no, con mucho gusto, uno se sienta ya en Navidad y uno a ratito me preguntaba, oiga, todos bailando y tal, y yo como, ¿qué hago aquí? De verdad, yo amo lo que hago, que es enseñar. Entonces, esto lo compartimos con muchísimo gusto. Entonces, quedan todos los bienes grabados al 19 y llegan bienes aquí grabados al 19 como la gasolina, la CPM. Siguió grabada con impuesto al consumo y aparece grabada ahora con la tarifa del 19%. Entonces, ahorita habrá una responsabilidad especial que tenemos que manejar. Bienes todos al 19. Ahora, especiales aparece una modificación a los bienes excluidos, darle una revisadita así en general, para decir, la mayoría de excluidos que eran los de plan de gas vehicular los pasaron al 5. Aquí agregaron unas maticas que tenían problemas, los viveros, porque solo habían unos que estaban excluidos, que eran los de la 060220. Entonces agregaron la 060290, que las demás plantas vivas, incluidas sus raíces, entonces amplía la condición de las viveros para que muchas otras maticas de esas queden excluidas del IVA. ¿Qué cambiaron acá?
Aquí lo que hacen neumáticos, esto para tractores, lo que hacen es una reclasificación del arancel. Eso estaba, sigue, pero como el arancel que se aplica tuvo unos cambios, entonces lo que hacen es acomodarlo. Pero este sí cambia, la madera en bruto que estaba excluida, todos acerríos, venden tablas, todo eso está grabado. Pero la madera en bruto estaba excluida, entonces queda grabada al 5%. Es una medida ecológica, entonces ya en todos estos que vendan este tipo de maderas en bruto, como sea, quedan grabadas con IVA. Arrancaron al 5%. Estos recipientes, todos eran del gas vehicular, estas cuchillas, estas también estaban excluidas. Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, a mí me parece absolutamente extraño que en las guadañas que utilizan para potreros, que eso estaba excluido, lo grabaron. Entonces no se pueden arreglar los potreros, es más costoso. Los carburadores, todo esto del plan de gas vehicular, excluido. Sistemas de riego también hacen es una reclasificación del arancel, ahí tampoco hay. Los tractores de uso también, de uso agropecuario también son reclasificaciones entre partidas arancelarias. Y esta pues sí salió también del estadio. Las armas de guerra estaban excluidas y ahora pasan a ser exentas, ahora les devuelven el IVA a los productores. Y hay que estimular esa producción de armas. Habrán fábricas por ahí que necesitan legalizarlas, alguna cosa, ¿no? Entonces entran bien, con saldo a favor, que les devuelven el IVA. Los productos de soporte nutricional, unos suplementos dietarios los agregaron ahí como excluidos. Quitaron el petróleo crudo excluido y queda grabado con tarifa general. En los computadores personales de escritorio o portátiles que estaban excluidos, pero con una base excluida de 82 VTs, la bajan a 50 VTs. Estamos en época donde se quiere generalizar todo lo que sea digital y entonces es mejor que los computadores sí paguen IVA. Entonces le bajan del 82 VTs a 50 VTs. ¿Qué es eso? Tiene que ser estructural, que coincida lo que quieren hacer por unos lados, que coincida con todo. Entonces, para unas cosas sí y para otras lo alejan. La gasolina de CPM que estaban aquí excluidos, desaparecieron de excluidos. Y vaya y dele vuelta y vuelta y dice, ninguna otra parte quedó, pues quedó el 16. Estos dispositivos móviles fueron los que retiraron. Y estos son nuevos, pero lo reclasifican también y le agregan tabletas y celulares, porque la norma anterior decía tabletas y tablets. Entonces aquí tabletas y celulares, pero también le bajaron la base a 22 VTs. Esa base era de 43 VTs y se la bajan a 22, pero incluyen celulares. El asfalto que estaba excluido quedó grabado al 16. Eso es una buena medida porque producir mezcla asfáltica que está grabada con asfalto excluido, ¿qué estaba pasando? Todos los IVAs del asfalto, ¿qué hacía? Se acumulaban al asfalto. Y llega con eso a producir, porque nadie pavimenta carreteras con asfalto, se pavimenta es con mezcla asfáltica. Entonces ni modo de utilizar el asfalto para pavimentar carreteras. Pero si queda excluido los IVAs, todos acumulados al precio. Y esa es la materia prima para hacer mezcla asfáltica. Entonces quedaba mezcla asfáltica grabada aplicando IVA sobre los IVAs que estaban incluidos en el asfalto. Pues quiten la cadena y déjenla toda grabada para que el consumidor al final pague el 16 y no resulte pagando 16 sobre 16, que es lo que debe ser. Entonces en ese sentido es bien retirarlo de ahí. Hay unas ventas que se hacen desde acá, que la DIAN primero dijo, no, es solamente lo que importa, y no, lo que se vende y aquí también para esos departamentos, Amazonas, Guainía y Vaupés, están excluidas alimentos para consumo humano, animal, vestuario, tal, elementos de aseo. El reglamentario dice que es eso. Y le agregaron bicicletas, motocicletas y motocarros. En esos sectores son muy utilizados, excluidos cuando venden de aquí para allá. Claro, si se importan también. Los productos que compran e introduzcan al departamento del Amazonas. Esto estaba en el 481 como exento y pasa aquí al artículo de excluidos. En la importación da lo mismo decir exento o excluido. Da lo mismo, porque si está excluido, ¿cuánto paga? No hay tarifa. Y si está exento, ¿cuánto paga? Paga cero, pues igual, no paga nada. Entonces,
lo que hicieron fue traerlo de allá para acá, eso no es nuevo. Una maquinaria para emisiones de gases, efecto invernadero, entra también como nuevo bien excluido. Y el petróleo crudo, que pasó a ser grabado, dejaron una excepción cuando se paga, cuando es recibido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como pago de regalías. Entonces, esos cambios se dieron aquí frente a los bienes excluidos. Con relación a los bienes exentos, entonces aquí están los del artículo 477, los del 477. Entonces aquí agregan uno con mucha, sí, tenían que hacerlo desde hace rato, la carne de cuy, deliciosa. ¿Cómo era posible que todas las otras carnes exentas, los productores les devuelven el IVA menos a ellos? Y ellos iban a vender carne esta en cualquier sitio, supermercado, grabado con IVA. Ahora el 19, pues ¿cómo pueden entrar al mercado a vender de esto carne que se producen allá en Nariño? Entonces quedan exentos como las otras, para que queden en igualdad de condiciones. Y de los camarones y langostinos que tanto defendió el ministro actual en la reforma pasada, que era muy importante tener eso exento, pues abre la nevera una persona que no tiene poquito y dice, ¿cómo va a pagar IVA? Y abre la nevera, si es que hay nevera, y a mirar a ver dónde están los camarones, los langostinos. Hombre, ¿cómo van a meter eso ahí como exento para que no paguen IVA? Eso debe estar grabado con IVA y con tarifa general, pero dejaron eso siempre los que sean de cultivo. Entonces, esos son los nuevos bienes exentos. Y lógico, las armas de guerra pasaron de excluidas a exentas. El cambio es que aquí son exentas y tienen derecho a la devolución de los IVAs pagados en la producción de esos bienes. Me parece que eso no debería ser. Entonces, eso con relación a los bienes exentos. Pero aquí quiero hacer notar este parágrafo segundo. Estaba como parágrafo primero. Yo ahorita le decía, en los bienes exentos son responsables únicamente los productores. ¿Por qué? Porque es que el parágrafo segundo dice, los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran responsables del impuesto de las ventas. ¿Quiénes? Los productores. Los demás no. La persona que importa carne o bienes exentos para vender, él no. Él ya vende un bien excluido. O la persona que compra un bien exento para venderlo, él ya realiza una operación excluida. Únicamente el que los produce. Es lo que dice aquí el parágrafo segundo. Y que están obligados a llevar contabilidad para efectos fiscales. Entonces, con relación a los bienes exentos, esos cambios. Con relación a los bienes excluidos. Quiero hacer un comentario aquí, artículo segundo de la ley 98 del 93, que es la ley del libro, y que los libros de carácter científico y cultural están en el 478. Miren, esto que acabamos de decir, que son responsables los productores, dice con relación a los bienes del 477, no con relación a los bienes del 478, que son los libros de carácter científico y cultural. Y la ley viene diciendo que no son, ¿cómo sabemos si un libro es de carácter científico y cultural? Entonces vamos a decir, todos son de carácter científico y cultural, excepto los que la ley del libro dice que no. Y entonces dice que no son los de horóscopos, fotonovelas, modas, publicaciones pornográficas, tiras cómicas, historietas gráficas, juegos de azar. En consecuencia, esos quedarían grabados. Pero vino la Corte Constitucional y dijo de esos que están ahí diciendo que no son de carácter científico y cultural, sí lo son las tiras cómicas, las fotonovelas, las historietas gráficas. Entonces lo retiraron de ahí. ¿Y qué quedó? No son de carácter científico y cultural, los demás todos son de carácter científico y cultural, así uno piense que no. Los horóscopos, modas, publicaciones pornográficas y juegos de azar. Y hasta ahí es lo que es aplicable. Pero el comentario que voy a hacer es que en el decreto único tributario trajeron como vigente una norma reglamentaria de esto anterior a la ley 98 del 93. Como si no hubieran sabido que eso ya no puede ser aplicable. Y entonces al decreto único usted lo va a encontrar y si usted se va a guiar por el decreto único reglamentario,
allá dice, no son de carácter científico y cultural los libros de horóscopos, modas y juegos de azar. Entonces quiere decir que la pornografía, de acuerdo al reglamentario, queda exenta. Pues claro, pues esculturales sí, indudable, pero no de IVA. Entonces, y esta norma era anterior, por eso en mi parecer, eso que trajeron en el decreto único tributario no puede aplicarse por encima de la ley 98 del 93. Entonces, cuando vayan a mirar, pronto que les toque, que les aparezca esto, que cómo deje pasar si un libro está o no, pues no mire el reglamentario que pusieron ahí, táchelo para no ir a cometer errores. Porque si la pornografía está grabada o está exenta, de acuerdo a esto, está exenta. Pero de acuerdo a la ley 98 no, está grabada. Es el comentario para que no lo vayamos a guiarnos por ese reglamentario. Ahora uno puede decir, bueno, pero ahí dice que está, sí, pero la otra también está vigente. Y la otra es ley. Pienso que no puede uno decir eso, y más cuando el reglamentario traen una norma anterior a la ley. Que si la norma fuera posterior, pues uno dice, bueno, es que lo hicieron, pero lo único que puede concluir es que el que lo hizo no tenga ni idea de eso. Bienes grabados al 5%, pero venga aquí en el artículo 481, algo importante. Siguió igual los servicios que se exporten, todo, pero aquí hubo unos cambios. En el literal F dice los impresos contemplados en el artículo 478, ya con las aclaraciones que acabamos de decir. Y los productores e importadores de cuadernos. Ese fue un problema de la ley 1607, que metieron aquí los productores de cuadernos. Y entonces uno dice, un productor de cuadernos vende los cuadernos exentos. Pero la pregunta es, y la que nos hacían enseguida es, venga, yo no produzco los cuadernos, yo compro los cuadernos para venderlos. ¿Qué tratamiento le debo dar? Entonces uno decía, vamos a buscarlos en el 477 que están los exentos. No, no está. En los excluidos, no está. En los del 5, no están. ¿Qué tenían que concluir? Que los cuadernos estaban grabados hoy a tarifa del 19. Y hoy igual, tendríamos que decir, están al 19. Pero aquí dice que están exentos los productores e importadores de cuadernos de tipo escolar. Pero en ninguna parte dice los cuadernos de tipo escolar qué tratamiento tienen. Entonces el reglamentario que hicieron solamente para los productores fue, es decir, que los cuadernos de tipo escolar están exentos. Están exentos. Sin saber en dónde, pero el reglamentario están exentos. Y entonces la exención esa se aplica a productores e importadores. Entonces los cuadernos que se importen para venderlos, lo mismo que los libros que se importen para venderlos, el importador cuando venda realiza una operación exenta. ¿Y eso qué quiere decir? Que él va a tener IVA descontables, no por costos porque cuadernos están exentos, pero papelería y otros IVAs de gastos o de algún costo adicional, ese IVA será descontable y será para pedir la devolución. Es lo mismo en estos dos. En cambio, en los otros exentos del 477, como allá dice que el responsable es el productor, ¿qué quiere decir? Que solo el que los produce y vende, cuando vende realiza operación exenta. Pero si la persona compra un bien exento para venderlo, ya no es responsable. Si importa un bien exento para venderlo, ya no es responsable. En cambio aquí está diciendo que los productores y los importadores. Y la restricción es para los del 477 y no para los del 478. Diferencia importante. Y los diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad. Así con los contenidos así como los contenidos de las suscripciones de ediciones digitales de los periódicos, las revistas y los libros. Habían quedado únicamente los impresos exentos y entonces allá les devolvían el IVA, pero los digitales no, los digitales habían quedado grabados. Entonces aquí los incluyen como exentos. Pues que eso es lo que se está buscando, que se generalice estas publicaciones también por medios digitales. Esos quedaron exentos. Pero eso trae un problema, y es que una persona que produzca libros digitales y los vende para el exterior, son exportaciones. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué les toca hacer allí? Reglamentar esas devoluciones. Porque si va a pedir la devolución, muy seguramente le van a decir allá, demuéstrelo con las guías aéreas. Y es que eso no se manda en una compañía de transporte, eso se va por el medio, por internet.
Y entonces eso algunos países como la Comunidad Europea lo maneja más como servicios, porque es un libro electrónico, y un libro electrónico pues es un incorporal, pues, sale por internet, entonces darle el tratamiento de bien corporal mueble tiene esa dificultad. Y entonces tener cuidado que si vende una suscripción a un libro, en la factura pues no vaya a decir suscripción a la base de datos tal o suscripción a tal, porque si es una suscripción eso es grabado con IVA. Tiene que decir es que vendió un libro, para que no tenga problemas, porque cuando digan, no, usted no está vendiendo libros, usted vende una suscripción, porque es que esto se maneja, es que le dan un PIN, que le dan, yo no sé, una clave de acceso para que entre una base de datos. Y entonces, ¿cómo es el libro electrónico? Pero están exentos. El productor de esos bienes exentos. Entonces, esa es una situación especial para estos bienes que son incorporales. Y con relación a los del 5% de especial manejo, los licores, que les decía inicialmente. Primero salió la ley 1816 del 2016, eso salió unos días antes de la reforma, donde regula el impuesto departamental al consumo, lo aumenta, lo agrega, lo organiza y tiene un componente específico y un componente ad valorem. Es allá un problema en el productor. Pero el artículo 32 dice que en el parágrafo dice, a partir del 1 de enero del 2017 quedarán grabados con el impuesto de las ventas a la tarifa del 5% los bienes sujetos al impuesto al consumo, aperitivo y similares de que trata el 202 de la ley 223 del 95 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación, o sea, impuesto al consumo. Entonces, ahí no dice que cuando los venda el productor o cuando los venda el responsable del impuesto al consumo. Está diciendo cuáles, esos bienes que también tienen allá, quedan acá con IVA. Y aquí quedaron. Antes de la reforma, los pasaron a ser grabados con IVA. Ahora, viene días después, unos 2 o 3 días después, la reforma tributaria. Y entonces allí habían quedado como un parágrafo en el 468-1. Y ahora aquí lo que hace en el numeral 2, dice a partir del, entonces ya salen del parágrafo del 468 que nadie alcanzó a imprimirlo, entonces ahora ya queda como numeral 2 del 460, es que no alcanzó ni 3 días y ya ustedes lo cambiaron de puesto, entonces a partir del 1 de enero del 2017 los bienes sujetos a participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que está diciendo de ellos? Aquí está, 468, bienes grabados al 5, adicionalmente, 2, a partir del 1, esos bienes. Entonces, ¿qué está diciendo? Que quedan grabados al 5. Y tampoco dice que cuando los vende el productor o cuando los venda el importador. Entonces, en todos los casos quedan grabados. Entonces, eso con relación al tratamiento de estos bienes. En la responsabilidad que hablábamos de los bienes, agregar acá unos casitos especiales, unos casos especiales. Con los bienes exentos ya hemos venido insistiendo a nivel productor. Con los licores a nivel plurifásico, lo acabamos de decir. Con la cerveza sigue solamente responsable el productor, el importador. Con la gaseosa, el productor, el importador o sus vinculados económicos. Pero aparece aquí una nueva responsabilidad con relación al artículo 444, que es el de los derivados del petróleo. Entonces, ¿cómo quedó este tema? Primero debemos decir que productos derivados del petróleo, hay unos que son combustibles, otros que son lubricantes, son varios los bienes. Pero respecto a la responsabilidad en todos, estaba que únicamente el productor, el importador o sus vinculados económicos. Y entonces lo que le agregan como nuevos responsables los distribuidores mayoristas y o comercializadores industriales. Entonces viene el problema. La pregunta que están haciendo, oiga, una persona que se dedica a comprar y vender aceite, pero se inscribió como mayorista en el código de actividades, dice yo soy mayorista. Entonces dice yo soy distribuidor mayorista. Y entonces yo entro como responsable, porque como estos bienes estaban y siguen grabados en cabeza del productor, del importador o sus vinculados económicos, entonces dice,
Pero como aquí ahora dice que distribuidor mayorista, y si yo soy distribuidor mayorista, soy nuevo responsable del IVA. Mi parecer frente a eso es lo siguiente. Se ubica uno en la ley, sale eso, lo lee uno y uno dice, la primera pregunta es, bueno, ¿y quién es distribuidor mayorista? Si yo voy a buscar el diccionario de la lengua o los códigos, allá sí hay unos mayoristas, otros minoristas, y no es sino que se inscriba allá. Pero yo acudo a la ley que maneja todo el comercio de los bienes, productos derivados del petróleo, que es el Ministerio de Minas. Y el Ministerio de Minas sacó su decreto reglamentario, que es el decreto 1073 del 2015. Así como salió el de impuestos nacionales, salió el de minas, el de turismo, el de todos, les dio por hacer eso, con una numeración absolutamente complicada. No sabe por qué hacen eso. Pero entonces allá aparece a una definición de distribuidor mayorista y los requisitos que debe reunir una persona para ser distribuidor mayorista, y solamente aplica para los distribuidores de combustible, o sea, gasolina, ACPM y los que son combustibles, y allá mismo define cuáles son los combustibles, y en esa definición no está el aceite, porque no son las grasas, son lubricantes, y a ellos no les toca cumplir ninguna condición para ser distribuidor mayorista. Aquí sí dice, distribuidor mayorista, toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles, líquidos derivados del petróleo. O sea, no aplica para distribuidores de aceite. Y esa es definición. A través de una planta de abastecimiento, conforme a lo señalado, para que nos lo aprendamos y lo tengamos presente, el artículo 221122383. Nada que hacer, ese es el artículo. Y siguiente del decreto 1073 de 2015. Y si es comercializador industrial, es el distribuidor minorista que, utilizando vehículos tipo carrocería, tanque o barcazas habilitadas para almacenar y distribuir combustibles líquidos derivados, otra vez, combustibles líquidos derivados del petróleo. Entonces ellos, los términos que ellos deben cumplir para eso, allá otra vez, ese artículo 2112390. Entonces, y allá también define qué es distribuidor minorista. Toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final a través de una estación de servicio o como comercializador industrial en los términos. Eso sí quiere decir que un distribuidor minorista, esos venden es en estaciones de servicio. Y él sí puede ser comercializador industrial y distribuidor minorista. Entonces él sí puede tener las ventas que haga de esos productos en la estación de servicio, son ventas excluidas. Las de los derivados del petróleo, incluyendo los combustibles, gasolina, ACPM, aceites, grasas, esas son ventas excluidas en el distribuidor minorista, que es la estación de servicio. Pero él puede vender gasolina o ACPM en su condición de comercializador industrial, y esas sí van a estar grabadas. Y entonces lo que él venda grabado, pues opera normal el IVA. Del IVA recaudado tiene sus IVA descontables y determina y presenta su declaración, pero va a tener estas ventas excluidas que le van a afectar los descontables comunes, por gastos comunes básicamente. Y también por costos, porque bueno, lo que ellos no pueden hacer es que la gasolina que está en el comercializador, en el mayorista, llevarla para la estación de servicio. Ellos la compran allá para llevarle ese fin específico. Pero a no ser que la Administración de Impuestos saque un reglamento para cambiar esto, cosa que no puede hacer la DIAN porque esto es del Ministerio de Minas, es un tema especial del Ministerio de Minas. Yo me guío por esto y ese es mi argumento y yo se lo defiendo en cualquier momento. Que me diga que distribuye grasas y es distribuidor mayorista, hágale como está haciendo, usted no necesita sino inscribirse, allá no tiene ningún problema. En cambio, para estos que son distribuidores de combustible, que sí está definido, a ellos sí les aplica este tratamiento. Entonces, quedamos en que esta responsabilidad aplica para combustibles, son responsables los productores, importadores, vinculados económicos, los distribuidores mayoristas y los comercializadores industriales. El distribuidor minorista ya no es responsable. En cambio, para grasas, aceites, lubricantes y otros productos